capítulo 9, verso 14. Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 14. Seguimos con la enseñanza mentoría profética. Mentoría profética, segundo de Reyes 9, 14. Estamos viendo Elías y Eliseo. Todos necesitamos un mentor que nos dirija, que nos eduque, pero también que nos corrija. Y vamos a leer la palabra, verso 9. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos aquí hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Escuchen, Eliseo clama con esta pregunta o interrogante: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado. Del mismo modo las aguas se apartaron del uno al otro lado y pasó Eliseo. Amén. Dice que después de este acontecimiento, la palabra que los hijos de los profetas o los discípulos de los profetas que estaban en el otro lado empezaron a decir: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Eso significa la ley de la transferencia o de la impartición. Entonces, si usted tiene una casa profética, usted tiene que moverse en lo profético. Usted tiene que tener libertad para lo profético. Debe de caminar en el ámbito de lo profético. Ahora, necesitamos nosotros la madurez necesaria para el uso de los dones proféticos, y aparte necesitamos un modelo por el cual nosotros debemos seguir. Necesitamos seguir el modelo principal, que es el modelo de Jesús. Cada ministro va a ver a Jesús según su llamado, según su propósito en Dios. Jesucristo dijo que era el buen pastor. Todos los pastores deben de ver a Jesús como un modelo pastoral. Jesucristo fue el enviado de Dios, o sea, fue el apóstol. El apóstol significa enviado. Jesucristo iba a dar las buenas nuevas como evangelista. Y en Lucas 4, 18 y 19 vemos las señales de un evangelista. ¿Cuáles son las señales de un evangelista? Que los ciegos vean, liberar a los cautivos de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Eso es la señal de un evangelista. No puede alguien llamarse evangelista sin que lo sigan los milagros, sin que lo sigan las sanidades, sin que lo sigan la liberación. Las marcas de un evangelista y la señal son las señales de liberar gente endemoniada. Las señales de un evangelista son sanar a los enfermos, y las señales de un evangelista son ¿qué? Hacer milagros. Porque cuando la gente no crea la palabra hablada, va a creer a la manifestación. Un evangelista es necesario que se mueva en los dones de poder. Un profeta tiene que moverse en los dones de revelación. Pero los evangelistas también necesitan moverse en la revelación del Espíritu Santo. Hay un don que es necesario para un evangelista, que es el don de palabra de ciencia. Con el don de palabra de ciencia podemos saber los problemas de la gente, las cargas de la gente, las enfermedades de la gente. O sea, no podemos movernos en evangelismo profético si no tenemos los dones de revelación activados. Aunque los dones más fuertes de un evangelista tienen que ser los dones de poder. Los dones más fuertes de un profeta tienen que ser los dones de revelación. Los dones más fuertes de un apóstol tienen que ser los dones de poder. Necesitamos nosotros entender que necesitamos
la mentoría de alguien que ha recorrido, que ha tenido tiempo con Dios y tiempo en el ministerio. El objetivo de los proféticos no es que lo reconozcan como profetas. Si lo reconocen o no lo reconocen no es problema, pero a la gente que lo reconoce va a recibir mayor impartición que aquel que no reconoce lo que es depositado en usted. Si yo compro una Coca-Cola, la Coca-Cola tiene una etiqueta que dice Coca-Cola. Si usted compra una Pepsi, la Pepsi tiene una etiqueta que dice Pepsi. Al probarla, usted va a saber los diferentes sabores. Si prueba una Coca-Cola, va a ver que su sabor es diferente. Y si le quitamos la etiqueta, va a saber a lo mismo, pero usted va a estar en incertidumbre. Por eso en la actualidad hay evangelistas que se están moviendo fuertemente en los dones de revelación y ellos se ponen el título de profetas sin ser profetas. El asunto no es que le digan profeta, la gente debe saber su asignación en el cuerpo de Cristo. Debe saber cuál es su asignación. ¿Cuál es el problema? Las esferas de autoridad de un profeta no se pueden meter un evangelista, no se puede meter un pastor, ni se puede meter, donde se mete un profeta no se puede meter un pastor, ni un maestro, ni un evangelista. Aunque el pastor profetice, aunque el evangelista profetice, aunque el maestro profetice, un ministerio que no sea profético no se puede meter a áreas de autoridad profética. Donde se mete un apóstol no se puede meter un profeta también. Donde se mete un pastor no se puede meter un profeta también, a menos de que tenga el manto pastoral. Si un profeta se pone a levantar una iglesia, va a fracasar si no es pastor. Tiene que tener su manto pastoral, aparte del ministerio profético. Yo antes de ser pastor fui profeta. Yo no fui profeta después de ser pastor, yo fui pastor, yo soy profeta desde los 23 años. Y este es un desafío para usted. Desde que viene a Cristo, sumérjase en la presencia de Dios. Desde que viene a Cristo, sírvale a Dios. Desde que viene a Cristo, gane almas, sirva en el reino. Yo acepté a Jesucristo a los 20 años. A los 20 años, 5 meses, yo era líder de una célula, líder de un grupo familiar. A los 23 años yo era profeta. No le digo que corra, porque quien le elige Dios, a los 23 años yo era profeta. Y fui reconocido como profeta a los 24 años a nivel de ciudad. O sea, no crea que yo soy nuevo. A los 24 años yo fui reconocido en esta ciudad de Comayagua como profeta. Donde fui yo más como profeta, donde se le recibe por lo que Dios me ha dado. Después Dios me activa como evangelista. Ahí fue donde empecé a ganar almas y ahí donde me comencé a mover fuertemente en el área de la liberación. Como evangelista me moví fuertemente en el área de la liberación, porque los dones de revelación ya los tenía activados. De ahí comencé a ver sanidades, de ahí comencé a ver liberaciones. Después Dios me llama a ser pastor. Como pastor se me activa el ministerio del maestro. Yo lo moví en diferentes oficinas, pero yo soy profeta, ese es mi llamado. Porque del único llamado que Dios me ha hablado, que me ha creado del vientre de mi madre como profeta. Pero tengo que hacer las otras asignaciones que Dios me ha encomendado. ¿Para qué? Para multiplicar. Dice la Biblia que al que poco se le da, poco se le demandará. Pero al que mucho se le da, mucho se le demandará. Yo no tengo problemas que se levante más gente. O sea, mi deber es multiplicar lo que Dios me ha dado. Hemos andado en diversos, yo he andado en todo Honduras predicando, ministrando, activando gente en lenguas, en interpretación de lenguas, en profecía, en palabras de ciencia, en toda la nación. Y le voy a decir algo, no hay nada mejor cuando usted hace las cosas por obediencia al Espíritu Santo, no para ser visto por los hombres. No para que la gente lo mire, no para que la gente diga algo de usted, sino porque Dios está diciendo algo de usted. Yo agarro lo que Jesús le dijo a los 70, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. Los demonios se van a sujetar, las enfermedades van a salir, los milagros van a suceder, pero nuestro mayor gozo debe ser que somos redimidos, que nuestra alma ya fue salva y nuestro deber es salvar a nosotros, salvar a otras personas.
profeta Elías y le sirvió al profeta Elías. El problema es que hemos llegado a un nivel de deseo y no a un nivel de servicio. Si usted quiere crecer, váyase por el nivel de servicio antes que el nivel de deseo. Ahora, ¿por qué? Porque yo deseo profetizar, yo deseo sonar los enfermos, pero no le quiere servir a un hombre, no le quiere servir a una mujer, no querés ofrendar, no querés diezmar. Esos no son requisitos para ser usados, pero desde ahí tienes que aprender a obediencia. La gente quiere ser usada por Dios, pero no quiere ayunar, no quiere orar, quieren todo que le ponga mano y que le pase todo lo que uno ha acumulado por años de sacrificio, por años de desvelo, por años de estudio. Y le voy a decir algo. No para gloria mía, yo lo más que porque a veces hay gente que te cuento yo no sé que si yo no termino contestando las cosas, pero lo que más ha ayudado en un año son 200 días. Yo he ayudado 200 días en un año. No soy flaco por eso, yo ni soy desde que nací. Porque hay gente que dice que hay que ayudar bastante, o porque mira delgadito. Si a veces los flacos lo que más comen, o que los otros pensando en comida pasan. Y a veces la gente comiendo bien y todo, uno le hace partición, le hace transferencia. Por eso es necesario aprender, y el camino se aprende. A veces uno, si no tiene sabiduría, le impone manos a quien va a desperdiciar los dones, a quien va a desperdiciar los talentos. No hay que activar gente que lo único que quiere es ser visto por los hombres. Hay un montón de gente como aquel mago que decía que le impusieran manos a él para que él también recibiera del Espíritu y después le iba a ir partiendo y hasta pagaba para recibir el poder de Dios. Eso nos da una doble enseñanza. En primer lugar nos dice que aquel hombre quería lo de Dios, hasta pagaba para que le dieran, y hay gente que ni gratis no quiere. Pero hay una mala motivación. O sea, lo malo es que el hombre quería hacer negocio con los dones del Espíritu Santo, quería hacer negocio con la unción de Dios. Por eso nos hace negocio. Es para servir, para ayudar, para levantar a la gente. Entonces, decíamos, solo un repaso, decíamos que los mentores proféticos despiertan en nosotros 4 cosas. Un mentor profético en usted va a despertar 4 cosas. Lo primero decíamos que era el propósito. Lo primero que los proféticos, un mentor profético despierta a ustedes, es el propósito. O sea, usted tiene que tener un propósito en la vida espiritual. La gente dice, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, pero pregúntale qué quieren ser en Dios. Son más terrenales que espirituales. No digo que todos nacieron para ser pastores y ministros, pero Dios no puede levantar a usted. Yo he conocido gente que ha cerrado sus clínicas, ha cerrado su bufete de abogados, porque ellos dicen, cerrar tu negocio, cerrar tu empresa, cerrar tu bufete, cerrar tu centro de asistencia psicológica. Va por el ministerio. Y no quiere. 16 años estudiando, para un doctorado, con una maestría de 16 años, desvelándose, y después le dice a Dios, vas a cerrar tu clínica porque vas para el ministerio. Y tal vez el pastor o el apóstol que tenga ya les dijo, y se están rehusando, plantean a Dios y ahora por sueños, invita a un profeta y les dice, hay gente que lucha. Por eso alguien dijo una vez, yo quiero enviar pastores. ¿Qué hago? Señor, yo quiero enviar pastores. Quiero saber a quiénes tú quieres enviar. Y Dios sabe lo que le dijo. Dice, saber quiénes califican para el pastorado e empezar a formarme a los que no quieren. A todo aquel que no quiera ser pastor, formármelo. Ese es el que me va a servir. Porque a veces lo que uno no quiere es lo que se le pega. Y a veces lo que uno quiere muchas veces no lo puede recibir. Yo no quería ser profeta. Me costó aceptar el llamado de parte de Dios. Dios tuvo que confrontarme. Y le dije que no. Y estaba de necio, pues, como cuando uno lo confronta a un humano. Yo le dije que no. Estaba. Si querés que profetice, yo voy a profetizar, pero a mí que no me van diciendo profeta. Pero si querés que a lo mejor se lo dejan predicando. Y ahí donde le dije yo que vino un ángel y me puso un anillo, me dijo, yo te voy a pedir cuentas por lo que deposité en ti, me vas a tener que dar
buscando otra cosa. Pero ¿por qué no crees? Porque los profetas no lo quieren. Viene el Espíritu Santo que nunca los han querido, a todos los mataron. Así me digo, nunca los han querido, a todos los mataron. Y de ahí me voy al pasaje donde Jesús mismo habló: les enviaré profetas y apóstoles, a unos de ellos matarán y a otros perseguirán. Yo por eso no tengo problemas que me persigan por las redes sociales, que me llegan falsos profetas, que me pongan profeta entre comillas y un montón de caritas riéndose. Charía Jehová me puso profeta, me puso entre comillas y con unas caritas riéndose en un comentario. Le escribí yo: tus hijos serán profetas. No me respondió. Le voy a decir algo: tenemos que tener un balance con lo profético. No hay que sublevar eso, pero tampoco hay que minimizarlo. Creo que tenemos que tener un concepto claro de lo profético, porque hay gente que piensa que los profetas son superhombres. No, un profeta es lo mismo que un pastor, un profeta es lo mismo que un maestro, un profeta es lo mismo que un evangelista. Cuando digo lo mismo, le hablo de un ser humano común y corriente. La diferencia está en su asignación, la diferencia está en los dones, la diferencia está en el propósito, y la diferencia está en lo más importante, y nunca se le olvide lo que le enseño: el nivel de autoridad. Porque un pastor jamás va a tener el nivel de autoridad de un profeta, nunca. Al igual el profeta que no es pastor jamás va a tener el nivel de autoridad de un pastor, nunca. Hay esferas y los demonios conocen eso. La gente piensa que tiene un bruto, que no lo estudia. Hay gente que le dice a uno que se autoproclama profeta, se supiera que todas las cosas requieren el mundo espiritual, el diablo sí conoce las cosas. El diablo conoce nuestro nivel de autoridad, conoce nuestro nivel de cercanía, hasta los brujos saben. Y los pastores que critican, pastores que no entienden el mover, critican, los brujos sí saben. Por eso las iglesias proféticas van a ser atacadas fuertemente por los brujos. Los profetas son una amenaza para el reino de las tinieblas y no les conviene a una ciudad tener profetas activados. Y otros no quieren que les llamen profetas porque se ganan críticas, se ganan burlas, se ganan rechazo. Hay gente que dice: no me diga profeta, dígame pastora, dígame pastor. Lo mismo, mucho rechazo, empezando por la iglesia, empezando por el cuerpo de Cristo. Y otros que le dicen hermano, chabacán, que le diciendo hermano a pastores. Hay gente que no tiene honra. Yo conozco pastores y sus propios hijos espirituales dicen hermano. Sus propios hijos espirituales dicen hermano. Necesitamos educación. Pero el doctor no dice: hey, compa, no va a atender, no va a atender. ¿Para qué no le dicen doctor? Le dicen psicóloga, le dicen ginecóloga, le dicen sexóloga, le dicen ortopeda, le dicen pediatra. Así se llama. Mi hermano es enfermero, le decían enfermero. Se graduó de la universidad, hoy todo el mundo le dice licenciado. ¿Por qué licenciado? El mundo entiende todos estos asuntos. Todos los albañiles tienen un ingeniero, aquí no quiere ver, compa, venga, tráigame los planos aquí, ingeniero. Y aunque sea más joven que los albañiles, al arquitecta, aunque sea más joven que los constructores, se le tiene un gran respeto porque es una persona preparada, es una persona estudiada. Pero miren un pastor que el llamado de él no es de la tierra, sino del cielo. ¡Ey, compa! ¡Ey, hermano! ¡Ey, alero! ¡Qué falta de respeto! Como que el mundo recibe más respeto que la misma iglesia. Y eso sucede en diferentes lados, en muchos lugares. Digo porque he visitado muchas iglesias y le dicen hermano o hermana a su propio pastor o pastora o padre espiritual. Es una falta de respeto. Es como cuando el hijo le dice el nombre al papá. Ese no es su hermano, ese no es su amigo, ese no es su alero, es su papá, es su padre, es su madre. ¿Recuerda diciendo el nombre a su papá o a su mamá? Eso es una falta de respeto. Es falta de honra.
Porque no es su hermano, no es su amigo, no es su vecino para que le diga el nombre. Le habla de casa, familiar, normal. Entonces, la honra se ha perdido. Propósito. Número 2, visión estratégica. Visión estratégica. Los mentores proféticos despiertan para pelear por una causa. ¿Por qué está peleando usted? Mire que aquí nosotros le enseñamos a pelear por la familia, por el hombre inconverso, por los hijos inconversos, por la mujer inconversa, por los vecinos inconversos, contra las acechanzas del diablo, contra los brujos. Y la gente dice, yo no necesito una iglesia para buscar a Dios. Después lo ataca un espíritu de depresión y no sabe cómo atacarlo, no sabe cómo desplazarlo. Ya se va con el psicólogo. 700 pesos la cita. La consulta. Y si quiere terapia, pues hasta que salga. Y termina más depresivo, si es posible, porque un psicólogo no le va a sacar un espíritu de depresión. Si es una depresión natural, sí, hay depresiones por causa de luto. Hay depresiones por causa de partos, antes del parto, después del parto. Pero hay depresiones que son demonios, que literalmente vienen acompañados con espíritus de muerte. Eso no lo saca ni un psicólogo, a menos de que sea cristiano y tenga la revelación del Espíritu Santo. Hay terapias que no le van a funcionar, pero el poder del Espíritu Santo sí. Pero la gente, yo no ocupo una iglesia, si ocupamos una iglesia. Es que decir que no ocupamos una iglesia, ¿saben qué significa? Es como cuando uno se siente mal y va a la pulpería a comprar pastillas. Segundo día, tercer día, cuarto día, y sigue igual o peor. Se va para el hospital para que lo tenga un especialista, un doctor, y le dice, tenés esto, esto y esto. Algunos educadamente le dicen, ¿qué has tomado? Tal cosa. No le dicen nada, pero otros se enojan. Mira, yo estoy dando tal cosa al niño o me está medicando. ¿Y quién te ha dicho? ¿Sos doctora vos? ¿Sos doctor vos? Así le dicen a uno. Y mucha gente se automedica en las casas. Dicen que oran y oran acostados. Dicen que en la casa escuchan predicaciones y si pasan el video chistoso, ya se desconcentraron y siguen buscando videos de chistes. Entonces no es lo mismo. Hay que buscar la casa de Dios. Número 4, decíamos los mentores proféticos despiertan un sentido familiar. ¿Familiar en qué? Familiarizarse con las cosas del reino, no evaluarlas, minimizarlas. Pero Eliseo tuvo que familiarizarse con los caballos, con los carros de fuego. Número 2, 4 cosas que descubrió Eliseo a causa de la mentoría. 4 cosas que descubrió Eliseo a causa de la mentoría. Mira que hay cosas que uno recibe por impartición, sea de palabra, sea de sabiduría. Que diga yo que una vez me dio el Espíritu Santo. Cada vez que predicas se está soltando perlas. Si la gente no lo valora, depende de ellos, pero tú estás soltando perlas. Me dice, si convocaras a la iglesia y a personas nuevas, y en cada sermón le dieras 500 mentiras cada uno, no te fallas en una reunión. Y yo lo miraba en visión, no creas que fue así nomás. Yo me estaba hablando audiblemente, y después me daba visión que yo me bajaba y le daba a cada persona, eso sí, a 500 mentiras. Y lo miraba literalmente los 500 mentiras. Y me decía el Espíritu Santo, eso mismo es lo que haces en el Espíritu. Estás soltando perlas, pero no las valoran. Estás soltando perlas, pero no las toman por estilo. Número 1, tengo un Dios poderoso. Por eso Eliseo dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Entonces lo primero que le activó a Elías a Eliseo era conocer el poder de Dios. Eliseo no estaba activado todavía. Hasta que Elías sube, entonces el manto viene sobre él, y como vio el poder de Dios en Elías, entonces dijo, también está sobre mí.
Si caminando de Elías a 12 años detrás de Elías, ¿cómo no va a ser activado? El asunto está en que Eliseo recibió un manto. Y pueden ver que Eliseo todavía no había recibido una impartición, pero sí recibió el manto directamente de Elías. Ahora, ¿por qué? Por causa de su fidelidad. Por eso les he enseñado, no pida mi manto si no quiere que me muera. El manto solo lo podemos dar cuando nos muramos. Siempre el manto del apóstol. Yo creo que está bien un ataúd. No podemos dar el manto hasta que nos muramos. Pero en este tiempo es una bendición que lo que podemos hacer es impartir el manto. O sea, usted se puede mover en la misma dimensión, aunque lo tenga un manto, por transferencia, por asociación. Y ahora le voy a decir algo. Yo lo he visto con mis propios ojos. La gente que en un tiempo se llevó conmigo bastante, que se había asociado conmigo en el pasado, yo miré cómo Dios los levantó y cómo Dios los usaba en lo profético. Si apartaron, Dios los sigue usando, sí, pero miré el bajón. Yo miré el bajón. Ahora, ¿por qué? Porque si nos desconectamos de la fuente, porque no es un manto, es una impartición, y si nos desconectamos, o sea, los dones son irrevocables, pero la función que genera, entonces comienza a bajar. Viera yo cómo me siento cuando estoy entre profetas. Que esté entre 2 o 3 profetas de oficio. Yo recibo revelación rápida. Y a mí es al revés. A mí los maestros de oficio que me han dicho, vieron cuando yo platico con ustedes, se me llenan los versículos, se me activa la revelación. Los maestros de la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque uno emana una unción. Yo tengo algo claro porque el Espíritu Santo me ha dicho, me dijo, vos sos profeta de la cabeza hasta los pies y hasta lo más profundo de tu hueso. Ese día yo estaba estudiando bajo el tema el espíritu profético. Y entonces me dijo el Espíritu Santo empezar a estudiar el espíritu de los profetas. Y entonces cuando empecé a estudiar el espíritu de los profetas, yo el ministerio lo llevé a otro nivel. O sea, yo el ministerio profético lo llevé a otro nivel cuando empecé el espíritu de los profetas. O sea, el espíritu de los profetas le va a impartir algo a usted porque la transferencia es espiritual. Y a veces hay gente que no sabe lo que tiene. ¿Por qué? Por falta de mentoría, por falta de dirección. Profetizan, pero no saben si es palabra de ciencia, si es palabra de sabiduría, si es profecía. La palabra de sabiduría y la profecía son bien diferentes, aunque parecen ser iguales, son diferentes. La profecía es para exhortar, edificar y consolar, y la palabra de sabiduría es para un acontecimiento futuro, de la cual la profecía en una u otra ocasión es predictiva, pero la profecía del Nuevo Testamento más que todo es para edificar, exhortar y consolar. Tengo un Dios poderoso, número 2. Tengo una unción poderosa. Tengo una unción poderosa. ¿Cómo notó Eliseo que tenía una unción poderosa cuando agarra el manto de Elías y comienza a golpearlo? Entonces, lo golpeó en las aguas del Jordán y el Jordán tuvo que abrirse. Lo que dijo Eliseo fue, si Elías pudo abrir el río, yo también puedo hacerlo, no porque era profeta, sino porque le pidió la doble porción. Y le dijo, si me vieres cuando yo fuera quitado de ti, te será hecho. ¿Y qué sucedió? Eliseo lo vio. Entonces automáticamente él tenía la convicción de que podía hacer lo mismo que Elías. Entonces usted se está a esta casa apostólica, usted puede hacer lo mismo que yo hago. Venir temprano a la iglesia empezando. Usted puede hacer lo mismo. O sea, por impartición, por asociación, por paternidad, por cobertura, por cualquier lado que le vea. Si le voy a decir, si conmigo en un tiempo se fueron bastante gente que en ese tiempo solo fueron discípulos míos, pero fueron desleales, y aquí no puedo decir, fueron desleales. Y recibían. ¿Cómo no van a recibir los hijos de casa?
Creo que el nivel más alto de madurez es la lealtad. Y poca gente está dispuesta a ser leal. Poca gente está dispuesta a estar conectados. Porque le voy a decir algo, no necesariamente alguien va a ser hijo de casa, alguien puede ser discípulo de cierta persona, pero tiene que ser leal. Tiene que tener lealtad. Número 3, tengo una autoridad poderosa. Número 4, tengo un llamado poderoso. Tengo un llamado poderoso. Imaginen las 4 cosas que se le despertaron en la mente de Eliseo. A Eliseo se le despertaron estas 4 cosas. La primera decíamos, tengo un Dios poderoso, porque usted no siempre que tenga una gran unción, si no conoce al Dios de la unción, si no conoce al Dios de la revelación. Por eso Moisés, antes de ir a Egipto, ¿qué tuvo? Un encuentro con Dios, un acercamiento con Dios. Ahora, ¿cuánto conoce a Dios usted? Usted puede decir, yo quiero moverme en lo sobrenatural aún más, pero ¿conoce a su Dios? Moisés conoció a Dios. Dice la Biblia que a Moisés le dio a conocer sus caminos y al pueblo de Israel sus obras. Mucha parte de la iglesia en general está viendo las obras, pero no está conociendo sus caminos. Y el que conoce sus caminos, obviamente va a ver sus obras. Dios quiere mover a la iglesia en lo sobrenatural. Mire, yo conocí gente que ha estado bajo mantos grandes y que no hablan ni lenguas, porque se vuelven rutinarios, ven la iglesia como, ¿cómo le puedo decir? Como algo religioso. Y valore el pastorado, los profetas, los apóstoles, los evangelistas de Comayagua, aunque sean de su propio barrio, véalo como el hombre de Dios y es cristiano. Si el mundano lo ve como cualquier cosa, déjelo, porque no tiene revelación, que usted no menosprecia a un hombre o a una mujer de Dios. Digo que en el 2014 estaba en una conferencia en Sancha, 2014, y yo me senté a la parte de una maestra de niños del pastor Cachuna. Ahí me tocó. Y entonces me dijo, hey hermano, yo estaba en lenguas. Sí, se habla en lenguas. Y entonces yo todavía no hubiera que anhelo hablar en lengua. Yo no, ya va a ver que todo tiene su tiempo, ya va a ver que Dios me va a activar. Y ella me dijo, yo soy maestra de niños en esta iglesia, ya tengo 9 años de estar aquí. No, pues qué bendición. Y usted me dice, ¿en qué iglesia se congrega? Ya le había dicho que era de Honduras. Le digo, no, yo soy pastor del Ministerio de Expansión de Gloria. No le dije que era profeta, le dije, soy pastor del Ministerio de Expansión de Gloria en Comayagua. Pues la señora, no era tan señora, sus 40 años tenía. Pues viene y se siente y cruza el pie y se pone así. Qué privilegio el mío sentarme a la par de un pastor. Así me digo, qué privilegio el mío sentarme a la par de un pastor. Y a veces es el problema. Jesús habló claro, dice, no hay profeta sin honra en su propia tierra. Por eso a veces afuera se come lo que adentro no se valora. Y después los niños comienzan a llorar. Va que es usted cuando su niño no quiere los juguetes, viene y se lo regala a otro y se pone a llorar. Si le compra una ropita, no me gusta, lo tiran al suelo todavía a los rebeldes y después les derogaron al niño que sí lo necesita, se lo da y se ponen a llorar que sí lo quieren. Eso sucede muchas veces. A veces usted tiene una ropita bonita para el niño, al niño dice que no le gustó, pero si dice que lo va a regalar, se pone a llorar. No valora lo que hay en casa. Y no hablo por expansión de gloria, lo hablo por muchos ministerios. No se familiarice a la unción de Dios aquí, porque no es el nombre de Dios, sino es la presencia del Espíritu en cada casa espiritual. Guillermo Maldonado dijo, el apóstol, que él batalla con fluir en la unción de sanidad y milagros en el Rey Jesús. Pero eso lo va a las otras iglesias y dice, ahí me dejan, dice, como esponja, todo torcido. Y vengo todo chupado. Así dice, yo voy a otra iglesia y vengo todo chupado, me dejan sin nada. Y
Y aquí que me cuesta, aquí hay que batallar, todos los pastores no, hay que batallar. Pero en otra iglesia no nos cuesta batallar. Hasta para que den un aplauso, que hay que decirles, en otra iglesia ellos solo gritan, se levantan, dan vueltas corriendo. Dicen amén, dicen gloria a Dios. Pero cuando predican los pastores de ellos, sí, hay que batallar. Yo a veces me río cuando veo las iglesias, que la gente se para, ya así, dice amén, no la gente así, y entonces digo, así, que debe ser cuando el pastor de esta iglesia está predicando también, y uno que están todos dormidos cuando el pastor de ellos predica. La familiaridad daña la unción y la presencia del Espíritu Santo en las iglesias. Debemos arrebatar la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe cuáles son las iglesias sí que he visto que no batallan mucho? Cuando el predicador es pastor y evangelista. Hasta desde el lado siempre, ¡aleluya! Y una viejita como 80 años. Pero ¿sabe cuál es el problema? Usted debe despertar aquí en Expansión de Gloria. Por eso los pastores han agarrado tanta muletía, porque la gente se duerme en las iglesias. Aunque sea apóstol, profeta, y lo use bastante, la gente se duerme en su propia iglesia local. Y por eso dicen, ¿cuántos dicen amén? Porque se duermen. Si no están así todo el culto, a mí no me gusta tener muletía. Si usted no se despierta, pues Dios lo despierte. ¿Aló? Porque la gente ya se duerme. O sea, por eso muchos predicadores ya su nombre dicen 40 veces en 40 minutos, o sea, a su nombre por minuto. Que no es malo, mire, si yo le quiero a su nombre, porque yo quiero glorificar el nombre de Dios, pero no porque se me convirtió en una muletía. Por eso hay demasiadas muletías y tanta muletía, o sea, va a terminar en barrio. O sea, tanta muletía molesta. A mí me molesta cuando alguien está diciendo aleluya, gloria a Dios, a su nombre a cada rato. En 5 minutos he escuchado predicadores que a su nombre se lo mencionan más de 10 veces. Pero si no hace eso, la iglesia está como dormida. La iglesia está como que está más de allá que de acá. Por lo menos estuvieran en el tercer cielo y a mí Dios me reveló esto. Tengo unas palabras para la iglesia. Cuando termine, denle el micrófono. Gloria a Dios. Lo que no le revela a uno, se lo revela a otro. Despertar ese fuego de Dios por las cosas del Espíritu Santo, por las cosas de Dios. Cada iglesia local, no hablo por expresión de gloria, hablo de manera general. Cada iglesia local debe tener avivamiento personal. La gente dice, una vez igual que en su iglesia hay avivamiento, que a mí solo me gustan las iglesias de avivamiento. Y usted está encendido, está apagado. Si usted es hielo, donde sea, vamos a ser hielo, que empieza por usted. Sí le dice. Vamos a comer yo. Que la gente quiere todo gratis ya. Hay que pagar el precio. En esa iglesia no se siente nada y a veces son ellos que no duermen en la casa y la demás gente se siente, pero ellos no sienten nada. Les pasa como a Giesi. Giesi se atemorizó, pero Eliseo dijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Le digo, Señor, ábrele los ojos para que vean. Número 3. La graduación de la mentoría profética. La graduación de la mentoría profética. O sea, Eliseo se graduó. No sé usted si se va a graduar. Eliseo se graduó. El problema está en que dicen, mi hijo sacó buenas notas este año, pero el discipulado no entró. Al discipulado no terminó. Va a reventar el discipulado. Mi hijo salió en cuadro de honor. Allá el 15 de septiembre, sí, pero en tu iglesia va todo reventado. No se congrega, no ora, no ayuna, y ni al discipulado va. Pague el precio. Qué bendición que para una iglesia todos los estudiantes salieron en el cuadro de honor, pero también que estén allí estudiando la palabra. Saben más de química que de Biblia, saben más de física que de Biblia. Y algunos ni saben ni eso, pero no lo chequean más. Hay que aprender la palabra, hay que valorar la palabra, que no seamos expertos, pero lo poco que sepamos,
que nos ayude en nuestra vida diaria. Usted no va a reprender demonios con el 3.1416 con álgebra. Usted no va a reprender demonios con ecuaciones. Eso no le va a servir en el reino. No digo que estudie ser mejor alumno. O sea, como cristiano debe marcar la diferencia. El problema que tenemos nosotros a nivel mundial es que los científicos son ateos. O sea, las personas más brillantes son ateos. Pero son más brillantes en el mundo que en el reino son oscuridad. Entonces, sí, las personas más inteligentes son aquellas que no creen en Dios, que creen que los átomos crearon el universo. Entonces, la graduación de la mentoría profética, Eliseo tuvo que pasar 4 lugares con su mentor. Algunos en el primero quieren traer la toalla. Yo no sé si usted está dispuesto a estar en esta casa hasta que Dios venga o hasta que el carro de fuego lo venga a traer. Porque Dios le quiere enviar pastores, algunos se van a quedar aquí, porque ellos van a ser evangelistas, pastores de redes, no van a ser enviados, otros van a ser maestros para el cuerpo de Cristo, pero aquí se van a congregar, salmistas. Pero para eso hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. El primer lugar que pasó Eliseo con Elías se llamaba Gilgal. Gilgal. Ese fue el primer lugar donde Elías le dijo, quédate aquí. Y le voy a decir algo. Dice la Biblia que los hijos de los profetas ya sabían que Elías iba a ir con el Señor. O sea, qué dimensión se movían esa gente y todo el mundo sabía. Y por eso Eliseo no decía nada, pero Eliseo era que no se le despegaba. Y siempre decía los hijos de los profetas, ¿sabes que tu Señor hoy va a ser quitado? Y algunos los callaban. Entonces fue, y sabe qué sucedió en Gilgal antes de Elías y Eliseo. Dicen que esa es una transición donde Josué dice que hizo cuchillos. Y al hacer los cuchillos dice que fue donde empezó a circuncidar a Israel para ingresar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué significa Gilgal? Es cuando Dios quiere que nosotros cortemos todo lo que se llama carne. Quiere que aprendamos a vivir en el Espíritu. Gilgal representa donde tenemos que quitar todo lo carnal, mentalidad carnal, pensamientos carnales, pensamientos religiosos, pero todo lo que tiene que ver con la carne tenemos que cortarlo. Y hay gente que si no corta la carne no puede ir al siguiente nivel. El segundo lugar que pasó Eliseo fue Betel. Betel. En este lugar se encontró Jacob, en Betel. Y dicen que en Betel Jacob agarró una piedra y la puso en su cabeza como almohada. Ahí tuvo experiencias sobrenaturales Jacob y dice que derramó aceite sobre la piedra. Entonces, ¿qué sucede? La piedra no solo representa a Jesús, también representa la palabra. Es donde se nos enseña a recostar nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Por eso usted no puede ser efectivo en lo profético si no recuesta su cabeza en la palabra escrita. Mucha revelación tiene, pero si no tiene la palabra escrita como un estándar de toda palabra profética, entonces usted va a errar. Entonces tiene que tener alguien que le enseñe a recostar su cabeza sobre la palabra, recibir la palabra que se le da, tomar la palabra que se le da. Entonces, usted debe conectarse con la palabra que se imparte en esta casa. Porque hay gente que se conecta con la palabra por internet, que no es mala recibirla. Pero usted debe de conectarse con la palabra que está en su casa. Y le voy a decir algo. La comida de casa tal vez lo puede aburrir. Le hablo naturalmente. Y cuando sale al restaurante que haya buena esa comida,
Pero aparte, cuando va al restaurante, el mesero, el cocinero, lo atienden a usted en un momento, de eso olvidan y ni lo conocen. Pero su papá y su mamá que dan comida a los 3 tiempos son los que pasan pendientes de ustedes. Si usted se enferma, saben de su vida, duerme en esa casa, se levanta en esa casa, lo atienden en esa casa, lo toleran en esa casa, lo conocen su rebeldía, conocen sus debilidades, entonces tienen que valorar más la comida de la casa que la de cualquier otro lado. No digo que no la aprecie, pero a veces hay gente que quiere comer afuera, pero la comida adentro la está menospreciando, la está teniendo en poco. Y no le digo que no vean. Yo me he sido edificado bastante por predicadores que veo por TikTok o por YouTube, pero no hay nada mejor que quien lo cuida, no hay nada mejor que quien lo levanta, que quien lo activa en el liderazgo, porque ahí es donde recibimos herencia espiritual. Número 3, Jericó. Jericó. ¿A dónde Jericó? La primera ciudad de guerra donde el pueblo de Israel perdió la batalla para poder iniciar a tomar la tierra prometida. ¿Qué significa esto? En Jericó es donde se confrontan las batallas. En Jericó es donde nosotros comenzamos a pelear. La gente muchas veces quiere venir aquí cuando hay avivamiento, quiere venir cuando todo está bien, pero cuando vienen los brujos, cuando se levanta la marea fea, ya todo el mundo ya no quiere. Ya todo el mundo ya no quiere, o sea, quiere estar en su victoria, pero no quieren estar en la guerra. Solo los que están en la guerra tienen que estar en las victorias suyas. Si usted no está en la guerra, no sería merecedor del botín, de probar el botín. Y número 4, el Jordán. El Jordán. El Jordán. Entonces, en el Jordán significa muerte. El Jordán es un lugar de muerte donde debo de morir para que Dios me lleve a otras dimensiones. Ahí fue Eliseo. En estos 4 lugares se terminó en el Jordán, donde él tenía que olvidarse de su vida natural para comenzar su vida ministerial. Por eso los futuros pastores deben de olvidarse de su vida natural para comenzar una vida ministerial. Por eso les digo, si usted va a ser enviado, el pastorado es como el matrimonio, hasta que la muerte los separe. No es saber si funciona, si no funciona, si me gusta o si no me gusta. Si veo que esto está difícil, yo me saco. No. Así como en el matrimonio se lucha para no llegar a un divorcio y a una infidelidad, en el ministerio también. Si usted va a ser enviado, es porque se va a olvidar de su vida natural, se va a olvidar de su vida normal. No digo que va a pasar todo el tiempo en la iglesia, me refiero a que usted no va a ser una persona común y corriente, va a ser una persona con ministerio. Ya no lo van a ver como hermano, ya no lo van a ver como líder, sino que lo van a ver como pastor o como pastora. Eliseo ya lo van a ver como el discípulo de Elías. A Eliseo lo iban a comenzar a ver como profeta de Dios. Y las señales de profeta le siguieron, empezando con el Jordán. Empezando con el Jordán. Que se abriera en 2, al igual como lo hizo Elías. Entonces la vida ministerial requiere de carácter, la vida ministerial requiere de sacrificio, la vida ministerial requiere de entrega, la vida ministerial, o sea, gente responsable Dios no va a llamar al ministerio. Gente que se congrega una vez al mes Dios no va a llamar al ministerio.
O sea, aunque tenga el llamado, no lo van a posicionar porque Dios posiciona a través de hombres, a través de personas, Dios posiciona. Y Dios va a posicionar a alguien que es irresponsable, a alguien que hoy sí quiere y otro día no quiere, a alguien que es de doble ánimo, como dijo el apóstol Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que se va a alegrar cuando le llegue bastante gente, pero cuando le llegue poca gente, se va a poder ayudar. Alégrese también. Que se va a poner triste porque le llegaron pocos. Y cuando le lleguen muchos, se va a sentir orgulloso y prepotente. Si me deja votar a 3 células, me va a dejar votar a una iglesia. Si no puede dar un mensaje, una visión, una revelación, no va a poder manejar un ministerio profético. Los ministerios no son fáciles. Desde que Dios lo llama al ministerio, usted fue marcado de por vida. Si fue llamado directamente al pastorado, pues creo que es un impulso fuerte, porque yo no fui llamado al pastorado, yo fui llamado al ministerio profético. No fui llamado, o sea, no fue llamado de un solo a ser pastor, yo fui llamado a ser profeta. Más bien creído que no iba a ser pastor, porque yo sí una vez le dije al Señor que quería ser pastor, hace años. Hace años yo le dije, quiero ser pastor porque me gustaba, admiraba a mi pastor y me gustaba cómo predicaba, porque yo rápido comencé a predicar. Entonces, ser predicador y ser pastor no son dos cosas distintas. Pero sí, a Dios me gustaría ser pastor, admiro a mi pastor. Pero Dios me llama a ser profeta. Pensé que yo me iba a quedar como profeta y evangelista, pero después Dios me dijo, vamos a ser pastor. Pero ya había vencido la pelea que tuve con Dios de no quiero ser profeta. Y fue donde me dio este palo. Y con esto termino. Y Dios me habló así como le dijo a Jeremías. A Jeremías, ¿qué le dijo? Ve a casa del alfarero. Ahí me dijo, ve a casa del carpintero. Yo era carpintero, pero estaba inactivo. Y dijo, ve a casa del carpintero y decirle que tengo callado. Y yo le dije, ¿para qué? Hazlo y yo te voy a decir. Te voy a dar las medidas, me dijo, mandarlo a hacer, me dijo, de 5 pies de alto, nosotros de 5 pies, yo menos 5 pies y medio, no sé. Mandarlo a hacer, me dijo, de 5 pies. Ya los huesos, no importa, le puse una pulgada. De 5 pies, me dijo, y le pregunté, ¿de qué madera? Por eso yo le dije, yo soy carpintero. Me dijo, buscarlo de una madera olorosa, así me dijo. Yo supe que era madera de color, toda la madera de color es olorosa. Yo elegí cedro porque pesa menos. Le digo, buscar de madera olorosa. Pues lo mandé a hacer. Aparte no me cobraron nada de hecho. Cuando lo mandé a hacer, yo le eché un poquito de pintura. La misma pintura tiene hace años, desde el 2011. Y después le dije que me dijeron lo que me iba a decir, ya hecho, me dijo, los 5 pies, me dijo, representan 5 meses. Cada mes, me dijo, representa un ministerio. Lo vas a dar por 5 meses y en cada mes yo te voy procesando en un área. Vas a empezar, me dijo, por el ministerio del maestro. El primer mes va a ser el ministerio del maestro. El segundo va a ser el ministerio del pastor, el tercero del evangelista, el cuarto del profeta y el quinto mes va a ser el ministerio del apóstol. Y aparte este palo o bastón o callado, yo lo anduve por 5 meses y lo anduve en 2 ocasiones. La primera vez fue el 2011 y la segunda vez fue el 2022. Pues lo anduve, eso me formó carácter. Para ser pastor necesitaba carácter y yo no lo tenía todavía. Como profeta formé carácter, pero como pastor todavía no. O sea, cada ministerio requiere una medida de carácter. Porque una vez cuando yo me hice
vas a ser pastor, le dije. Yo ya me adapté a que me digan profeta y aparte ya me adapté a que me digan falso profeta, de lo cual les digo, prefiero que me digan falso profeta a robo ovejas, porque hasta el día de hoy, en 12 años de ser pastor, jamás me he catalogado como robo ovejas, gracias a Dios. Y a colegas míos sí, pero es que se les nota también. Entonces, en cada mes yo pasé un proceso diferente y una de las cosas que me ayudó fue el espíritu de burla. Se burlaban en mi cara por andar este palco. Me ponían apodos, se reían, me decían loco y un montón de cosas, de la cual yo me fui adaptando a la burla, me fui adaptando al rechazo, me fui adaptando a la crítica. 5 meses me fue formando carácter. Dios. En el 5º mes caigo enfermo de los pulmones con tuberculosis. Me puse como talla 25 de cintura, 26 por ahí. Súper delgado. Mi hermano dice, anda al hospital, voy a andar con ese espalda, no voy al hospital, espérate. Ya el 1 de noviembre yo entrego este bastón. Cuando lo entreguen, yo voy. Estuve grave 6 meses de tratamiento y me costó la recuperación casi 1 año. Recuperación total. En 2022 me hizo el Espíritu Santo, te voy a hacer una investidura apostólica, agarre el bastón otros 5 meses. Y no crea, me costó volverme a adaptar, por eso como andaba en moto, yo andaba caminando, pero cuando andaba en moto me tocaba levantarlo, entonces lo metía así, lo amarraba en la parrilla. Y de ahí el Espíritu Santo, voy a utilizar el otro bolillo que no tiene curva porque no lo quiero quebrar. En algunos lugares, cuando andaba en lugares montañosos, llevaba el que es recto, un alto simbólico, así no lo quebré, porque la primera vez se me quebró. En el mes 5º me doy vuelta en la moto y me quiebro la clavícula. El mes 5º, o sea, el mes apostólico ha sido el mes más duro para mí, hablando de este acto profético, no es un acto profético. Y lo que sí les voy a decir yo es que los ministerios ninguno es fácil. Hay unos que son más pesados en el proceso que otros, pero ninguno es fácil. Pero sí, yo como profeta ya me fui adaptando, ya me vale, pues tenía un falso profeta, que profeta, yo ya estoy adaptado. Pero como pastor Dios me tuvo que procesar. Y ahorita como apóstol estoy pasando otra guerra. Cada uno ha pasado guerras, rechazos, críticas y de diferentes formas.